Hola chicos, Perela Moreno. Vamos a seguir con el área de Economía y Ciencias de la Gestión. Para la entrevista de hoy vamos a hablar un poco sobre economía, pero con mención a economía pública. Para ello tenemos como invitada a Armelía Aguirre. Ella es bachiller de Economía con mención en Economía Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado especializado en monitoreo y evaluación de proyectos sociales por la Escuela Nacional de Políticas Públicas. Tiene un diplomado en planeamiento estratégico en la Escuela Nacional de Políticas Públicas. Cuenta con más de 3 años de experiencia laboral. Ha sido asistente de investigación. Ha trabajado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la Oficina de Gestión Descentralizada y en la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas. También tiene experiencia en el Ministerio de la Producción en la Oficina de Evaluación de Impacto. Bienvenida, Shanmeli, y muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Gracias por la oportunidad y la invitación de poder contarte un poco de mi experiencia y de mi carrera, ¿no? Muchas gracias. Quería un poco hablar sobre definir esta carrera, ¿no? ¿Cómo definirías eh, economía pública, ¿no? Este, bueno, mi carrera en realidad es muy amplia, pero teóricamente podría definirse como la ciencia que estudia los recursos escasos de manera eficiente, ¿no? Al mismo tiempo, la economía es una ciencia que nos permite administrar esos recursos y poder generar un bienestar, ya sea a nivel monetario o un bienestar a nivel de desarrollo de las personas, que es lo que más he visto yo. Correcto. ¿Nos podrías decir un poco sobre qué especialidades dentro de la economía pública existen? Bien, en realidad la economía pública es una especialidad de la economía. La economía es una carrera muy amplia, muy diversa. Puedes ver, digamos, por un lado el tema monetario, financiero, ¿no? Pero de entre algunas que puedo mencionar yo es uno, la economía pública como tal, que viene a ser las los procesos que nos van a permitir generar programas, eh, generar medidas políticas de manera eficiente que conlleven a, a un mejor bienestar de la población en general, ¿no? También tenemos la economía internacional que vendría a ver, está ligado con procesos socioeconómicos, digamos, a nivel internacional o de ámbito internacional. Luego tenemos la economía circular o economía sostenible también, que está mucho digamos, en En mucho se boga. comenta ahora, exacto, está en boga porque el tema de los recursos se ha venido revalorando y, ¿no? Viendo cómo podemos darle mayor sostenibilidad, que viene a ser a lo largo del tiempo no perder ¿no? Esos recursos. Y qué manera es que la economía puede contribuir a eso, ¿no? Dándole valor a lugares, por ejemplo, yo llevo algunos cursos, se puede dar valores a parques, qué conviene más realizar un parque, realizar una tienda, cuánto más va a dar bienestar esto a las personas, ¿no? Eso es lo que puede dar, se puede estudiar en economía circular o economía sostenible. También tenemos lo que es la economía en temas regulatorios, ¿no? Esta economía nos permite generar medidas o en este caso que el gobierno pueda generar o intervenir en el mercado dando medidas tanto a nivel de consumidores como a nivel de empresas para que digamos, esto no pueda restringir a uno ni a lo otro, ¿no? Entonces, estas,
estas medidas, esta regulación, lo que tiene que permitir es que el mercado se lleve de la mejor manera, ¿no? Que los bienes y los servicios contribuyan o generen este mercado, esta mano invisible que a veces conocemos, que puedan llegar a un equilibrio, ¿no? Bueno, entre tantas otras especialidades que tiene la economía vendrían a ser estas, ¿no? Y las que están más ligadas a economía pública vendría a ser, digamos, la regulación económica. También tiene mucho que ver el tema internacional, ¿no? Pero la gestión de programas sociales, el presupuesto público, que es muy importante. En realidad, cuando tú estás dentro de la economía pública, tienes que también estar expectante de lo que pasa alrededor, porque esto puede afectar a nuestro país, ¿no? Como se está dando ahora, ¿no? Con el tema del COVID y el tema del dólar y todo eso, ¿no? Entonces también nos puede afectar de alguna manera. Pero bien, más ligados a economía pública vendría a ser el tema de presupuestos, programas sociales, la regulación económica, ¿no? Eso. Claro. Interesante lo que mencionas, ¿no? Sobre la regulación y la economía circular, que me parece muy interesante. Quería preguntarte, tú como economista pública, ¿qué actividades puedes realizar o qué es lo que haces? Bien, en economía pública también tenemos un tanto varias ramas, entre ellas algunas están planeamiento, por ejemplo, planeamiento, ver el tema de cómo ciertas políticas, ciertos planes van a ir funcionando a lo largo del tiempo, tienen que ir, digamos, en una cadena, hay una cadena que deben seguir, un objetivo al que se quiere llegar con todos estos procesos, y normalmente ese objetivo es mejorar el bienestar de la población, ¿no? Que es lo que el gobierno busca. Bien, entre las tantas actividades, digamos, en planeamiento, se puede ver el análisis de los programas, el análisis de cómo van a ir funcionando. Eso es un tanto, bueno, empieza un tanto teórico, porque hay que buscar evidencia para poder, digamos, fundamentar lo que se quiere hacer. Hay tanto búsqueda de evidencia, hay también seguimiento de indicadores, que es otra área. Digamos, mi área es más eso, seguimiento de indicadores y evaluación de proyectos y de políticas y proyectos, programas, políticas, ¿no? Otras actividades que yo veo es, por ejemplo, ver el presupuesto de los programas, hay que ver indicadores, cómo van avanzando cada indicador a lo largo de los meses, se analizan reportes y de acuerdo a esos reportes que uno va analizando también se dan ciertas conclusiones y recomendaciones para mejorar, ¿no? Lo que sea en programas o sea en proyectos. Usualmente hay algo muy importante en el sector público, y es que mientras un programa o algo que se quiera hacer en general en el sector para la población, mientras no esté en presupuesto, no existe. A mí eso me lo enseñaron y siempre lo tengo ahí como que presente. Y ese presupuesto es importante porque una actividad muy, muy importante que hacemos también en seguimiento y evaluación, principalmente en seguimiento, es ver los indicadores financieros, ¿no? Cuánto del presupuesto que se le da a estas iniciativas está siendo efectuado de manera eficiente. ¿Y cómo es que se ve eso? Digamos, a veces ahí entra a tallar un poco la evaluación, porque al final de cierto tiempo se ve o se evalúa cómo es que o qué tanto está funcionando esa iniciativa, llamémoslo así, esa intervención, qué tanto está funcionando y qué tanto está aportando al objetivo que se quiere llegar. O sea, sí está logrando ese objetivo,
es donde se generan ciertos cambios, ¿no? Entonces hay muchas actividades, pero principalmente se tienen que hacer seguimiento, se tiene que analizar, se tiene que recomendar, se tiene que ver o hacer una evaluación que permita mejoras, ¿no? También se ve el sistema financiero. Principalmente creo que esas son las actividades, ¿no? Entre otras que hay o he tenido yo de experiencia en mis labores. Correcto. Quería preguntarte si en las labores que tú haces, ¿no? De planificación, de seguimiento, también trabajas con otras áreas, ¿no? Trabajas en equipo, es un trabajo en Así equipo. es. Sí, por ejemplo, cuando trabajé en seguimiento, también teníamos o estábamos muy ligada con presupuesto y con planeamiento, ¿no? Porque a nivel de planeamiento es donde está la estructura de lo que es lo que se va a hacer, ¿no? Todo el año, cómo está estructurado, tanto sea el gasto, las actividades. Entonces, luego, paralelamente va el seguimiento, ves cómo está yendo cada actividad. Ahí es donde nos enlazamos, digamos, con la oficina o las áreas de planeamiento. Luego nos enlazamos con la área de presupuesto, que también tiene que ver, porque, como te digo, no, mientras no esté en presupuesto, no existen ciertas actividades. Entonces, vemos el tema de presupuesto, también vemos el tema que ahora dentro del marco del gobierno se da este tema de descentralización y pues la experiencia que yo tuve en el Ministerio de la Mujer era que hay algunas actividades o hay algunos programas que funcionan a nivel nacional, ¿no? Así como, bueno, la mayoría de los programas se dan a nivel nacional y esto nos permite también interrelacionar con oficinas en las regiones, ¿no? Esto nos da esa ventana o abre esa ventana para nosotros poder recoger también lo que ellos identifican, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos también o estamos relacionados con tanto oficinas de evaluación, que en algunos casos seguimiento y evaluación están juntas, pero en otros casos no, o estudios económicos que nos permiten, también oficinas de estudios económicos que nos permiten ver evidencia, ¿no? O ver indicadores de cómo van avanzando. Digamos, en el Ministerio de la Producción, cada día, cada mes, hay, digamos, precios de distintos productos y eso se va sistematizando y esa información al final sirve como base para tomar decisiones, ¿no? Eso es lo importante o lo más, digamos, que se toma como herramienta de toda esta información que se recibe, es poder tomar una decisión y decisiones que permitan generar mayor bienestar, ¿no? Eso. Claro, me parece muy interesante toda la labor, ¿no? Quería ya ir un poco más a lo personal. Tú de niña, cuando estabas, no sé, en el colegio, ¿ya sabías que querías estudiar economía y especializarte en gestión pública o cómo fue el proceso? Bueno, de niña en realidad tuve ese periodo que creo que muchos tenemos y es, quiero esto primero, quiero esto, luego quiero lo otro. En realidad no tenía algo ya específico, pero sí había algo que al menos yo quería y era que lo que yo haga se vea reflejado o ayude a los demás. Impacto. Entonces, impacte, genere, no sé, genere un cambio. Eso era lo que yo eso sí lo tenía bien claro. Entonces, luego en el colegio, más o menos ya me gustaban mucho los números, pero también me gustaban las ciencias sociales. Entonces, por ahí empecé, digamos, a analizar un poco, pero no era tanto, no era tan profundo, ¿no? Entonces, no tenía mucho decidido, muy decidido qué es lo que iba a estudiar. Claro.
¿Y cómo decidiste estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo Bueno, que te motivó? al inicio yo soy de Apurímac, eh, terminé el colegio y vine aquí a Lima. Sí quería, o sea, sí sabía que iba a estudiar en una universidad nacional, era, digamos, una de mis Objetivo. metas, exacto, uno de mis objetivos, de mis metas era en una universidad nacional, algo que tenga que ver con números. Entonces, entré a prepararme, ¿no? Me preparé creo que medio año más o menos, y luego llegas acá y te das cuenta que allá en provincia a veces existe carreras así contadas con las manos, era o es derecho o medicina o ingeniería, Las típicas, este, las clásicas. exacto, las clásicas, o por ahí ingeniería civil, que estaba en boom, ingeniería de sistemas creo que fue. Entonces, y antes de salir yo del colegio vi una carrera que a mí me llamó la atención porque lo vi en una universidad particular, y cuando entré a la academia me di cuenta que también había en San Marcos y era estadística. Entonces, entré a la academia, me estuve preparando, pero en el camino me di cuenta que habían más de 60 carreras y yo dije, wow. Entonces ahí es donde a veces uno no sabe qué es lo que va a decidir porque tiene mucho por qué decidir, y a mí que me gustaba de todo, pero eso sí la tenía clara, tenía que ser algo con números y algo que genere un cambio, ¿no? Entonces me decidí por computación científica porque me parecía algo que podía, o sea, el tema de los números lo podía afianzar con el tema de la ciencia de la computación, y esto también se podía ligar con áreas de finanzas, ¿no? Áreas de inteligencia artificial y cosas así, y me llamó mucho la atención. Postulé, entonces ingresé. Sin embargo, en el transcurso del primer año que estuve ahí, eh, me di cuenta que o sea, ciencias de la computación científica está dentro de la Facultad de Matemáticas. Eh, pero me di cuenta que le faltaba algo, o sea, es una carrera muy interesante, sin embargo, para mí que yo quería también ver un tema de la sociedad, sentía que le faltaba algo. Entonces, analicé mis posibilidades, y mis padres, bueno, ¿no? Me apoyaron y decidí postular nuevamente. Esta vez sí analicé cada una de de las mallas, ¿no? Pero yo ya tenía más o menos una mirada, o era derecho que tenga que ver algo con números, ¿no? Por ahí derecho tributario, también ingeniería, o también economía. Y es donde vi economía, ok, dije, no, es economía. Y luego veo que en la Facultad de Economía habían varias carreras y yo analicé cada una de las mallas porque hay economía, economía internacional y economía pública. Entonces analicé cada una de las mallas, lo imprimí todo, me di un día para ver cada uno de los cursos que yo iba a llevar cada año, y, y me dije, no, eso es lo que yo quiero, o sea, quiero ver esto, porque veía los primeros ciclos, la mayoría eran cursos de matemáticas, también llevaba micro, econometría, luego llevaba economía pública, algunos temas del sector financiero también. Entonces eso me llamó mucho la atención y por eso yo decidí por economía pública. Ah, ya. ¿Y, ¿Y por qué San Marcos y por qué en otra universidad? ¿Cómo fue tu elección de universidad? Bien, mi decisión de universidad iba ya desde el colegio, creo. Lo veía como un reto, uno porque, bueno, San Marcos es una universidad muy reconocida, y
el ingreso a San Marcos es un reto realmente, es una experiencia que nunca voy a olvidar, cómo es ir y dar el examen de admisión, esperar, ver toda la expectativa que hay afuera, toda la gente, tantos sueños, tantos anhelos ahí, tantos objetivos. Entonces, uno porque era pública y yo sentí que yo toda mi vida he estudiado en colegios públicos, allá en Apurímac. Mi inicial, mi primaria, mi secundaria fueron en colegios públicos. Lo único que quizás ha sido privado ha sido la academia. Entonces, eh, y bueno, decidí por ahí, San Marcos era mi opción desde un inicio, no, quizás sí, por un momento, como te dije, no analicé esa carrera que era estadística, que había ingeniería en estadística en la Católica, que hasta ahora hay ingeniería estadística en la Católica, eh, pero era lo que yo quería, era San Marcos. Sí, Claro. entonces, eh, Además, en provincia lo que se sabe más, o lo que se escucha más es San Marcos, ¿no? San Marcos tiene nombre, tiene es cierto, prestigio. eso también influyó mucho porque eh, en provincias, como tú dices, existen pocas universidades privadas y más son las nacionales, ¿no? O por ejemplo, en Apurímac, las que más escuchan o donde los chicos más quieren ir cuando quieren llevar una carrera universitaria, lo más cercano es Cusco. También hay universidades públicas ahí, pero son recientes. En ese año, a donde más querían ir, digamos, mis amistades para llevar un estudio universitario era en Cusco, en la Universidad UNSAC del Cusco. Existía esa universidad, existía la UNI, existía Villarreal, San Marcos y Católica. Digamos que esa era Las mi conocidas. cartera de universidades que yo tenía. Entonces, no había muchas expectativas de las demás, pero llegas acá y la verdad yo conocí, por ejemplo, a la de Lima, que nunca había escuchado de esa universidad, la de Lima, la UP, entre las privadas, ¿no? Entre las nacionales, la del Callao, por ejemplo, ¿no? Bueno, La Molina. esas he escuchado. Sí, Claro, la Molina, por ejemplo. Ahí es cuando yo decidí economía también, ahora que lo recuerdo. También vi la idea de ver, ¿no? Cómo es la carrera en la Universidad de la Agraria, La Molina. Pero mi primera opción siempre fue San Marcos, ¿no? Entonces eso como que me influyó bastante en mí para poder decidir la universidad. claro. Una vez ingresaste, ¿cómo fue tu etapa inicial? ¿Te chocó o no tanto? Eh, Porque ya había... a ver, al inicio no me chocó tanto porque ya tenía esta experiencia previa en otra carrera, pero el tema de los números a veces no es como lo ves en el colegio, ¿no? No son solo ecuaciones, cosas, o en la academia. Eh, y también ver el tema de economía, bueno, al menos a mí me gustaban mucho los cursos que yo llevaba, que recuerdo bien eran lenguaje y redacción, sociología, metodología de la investigación, matemática básica, cálculo y economía. Eran como 5 cursos, algo así. Economía general. Pero sí, me gustaba mucho los cursos que llevaba, los profesores también. Eran muy, o sea, mi expectativa para con la carrera siempre fue muy buena. Entonces, no me chocó en el sentido de que era algo que yo no esperaba, porque sí lo esperaba y esperaba más incluso, pero digamos que en la rutina de los exámenes, adecuarse a todo eso, a veces sí, ¿no? A veces choca. Y más porque en mi caso, por ejemplo, yo no estoy acá con mis papás, no vivía con un familiar y eso
digamos, a complica. veces extrañas a la familia y esa rutina de a veces llegar a tu casa y ver a alguien o tener todo ahí, como a veces mamá y papá te lo dan. Entonces, eso sí, quizá me chocó un poco. Luego el tema no, de las fechas de exámenes, tenía que adecuarme, ¿no? Ver, hacer un horario, cómo estudiar, qué cosa estudiar, en qué momento estudiar, pero es todo un proceso, ¿no? Que deberíamos ya ir incluyendo desde el colegio y a veces eso no se hace, Claro. Sí, digamos, totalmente para de uno. acuerdo, ¿no? Sí, pues dar el paso del colegio, que llevas 12 cursos, pero no son tan pesados. Luego esto, llevar a la universidad con 5 cursos y los exámenes y los parciales y las tareas, o sea, sí se complica un poco, ¿no? Y sería bueno Sí, desde el colegio tener un poco de rigurosidad, ¿no? Al momento de estudiar. así Eh, es. Quería preguntarte justo de los cursos, ¿no? ¿Qué cursos te gustó más y qué curso se te complicó o te fue muy difícil o no sé? A ver, Habla un poco de los cursos. entre los cursos, a ver, que me fueron, o que me gustaron más, tendría dos, microeconomía y una de las econometrías que me gustó bastante fue econometría de corte y data panel. Econometría me gustaba porque uno, el profesor era muy dinámico y dos, porque digamos esas matemáticas que yo llevaba, pues, que yo llevé tres matemáticas, y eran ecuaciones y más ecuaciones, y a veces uno no sabe, o muchos se preguntan, ay, ¿por qué estudio tantas ecuaciones? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a ver esto? O sea, ¿De ¿de qué qué va a manera servir? me va a servir? ¿Cómo se concreta? Entonces, en microeconomía yo entendí, ¿no? O pude ver cómo ecuaciones de economía, ¿no? Se podían concretar en casos de mercados reales. Yo podía ver eh, cómo encontrar estos resultados o esos resultados a las ecuaciones se convertían en soluciones a problemas de la vida real, en mercados reales, en la vida diaria, ¿no? En empresas. Entonces, por ahí es que fue uno de los cursos que más me gustó a mí, microeconomía. Y en econometría de corte y data panel, me gustaba mucho porque en ese curso vi por primera vez el tema de evaluaciones, que a mí me llamó mucho la atención. El tema de evaluar y medir impactos de programas, impactos de decisiones que toma tanto el gobierno, organizaciones, etcétera, ¿no? Cómo decidir o decir, sabe que le voy a dar un incentivo a las madres, como es el programa Juntos, o no, incentivo a las madres, tanto dinero, y ¿para qué? Para llegar a un objetivo. Entonces, ¿cómo mides eso? ¿Cómo realmente ves que hay un cambio en lo que estás haciendo? Claro, esa es Ahí es, ¿no? la pregunta. Exacto, porque, porque digamos, ¿no? Si le das a toda tu población objetivo en el tema de juntos, a todas las mamás de tantos años que tengan dos o tres hijos o a partir de un hijo, si le das a todas las mamás del Perú, puedes ver un cambio, pero no necesariamente vas a saber si tu cambio es por lo que le diste o por otro factor. Entonces, ahí es donde para mí llegó una palabrita que se llama contrafactual y es esa palabra que a mí hasta ahora es lo No que se te no olvida. vemos que realizamos. Es algo que, ajá, Ah, es una reacción que nunca vamos a ver, pero que podemos analizar, ¿no? En econometría. Yo dije, wow, ¿cómo es esto? O sea, y ahí es donde vino la evaluación, le das un tratamiento a un grupo y a otro grupo de similares condiciones, no, digamos que no se lo das o se lo das parcialmente, a veces no, hay tantas metodologías, entonces al final comparas los resultados y ves que lo que le has dado a las personas sí tiene un efecto, sí genera mejoras, genera bienestar.
quizá al otro grupo no, pero esto permite que al final esto pueda ser replicado a mayor escala, ¿no? Entonces ahí es donde yo dije, wow, ¿cómo, dónde qué tengo que hacer para ver esto? Entonces es lo que a mí me llamó ¿Te mucho la gustó? atención en ese curso, sí, me gustó bastante. Y al margen de eso, ese fue el curso que más me gustó, pero que fue más complicado ¿De digamos, pasar? de pasar. Sí, me fue complicado pasar porque había muchas cosas, o sea, las ecuaciones, eh, no, todo el material era un tanto pesado, pero también va de la mano porque hay ciertas carencias que uno identifica en la universidad y a veces en las universidades públicas es así, ¿no? Entonces, ese curso fue mi favorito y también el más complicado de pasar para mí hasta ahora. Claro, sí, me parece interesante. La verdad había escuchado, pero el título del curso de econometría, no había ahondado tanto en qué es lo que se ve ahí, pero sí me parece muy interesante. Ya que Sí, es estamos muy, hablando un muy poco interesante. de las falencias de la universidad, quería preguntarte, ¿qué otros cursos se debe complementar, se debe estudiar para más o menos esto, reforzar esos conocimientos? Por ejemplo, Excel, idiomas, programas, o sea, ¿nos podrías comentar un poco? Sí, como te comentaba, ¿no? El curso que me fue un tanto complicado también partía de la mano porque previamente a eso yo sentí que el tema de la teoría nos la habían dado, pero faltaba práctica. Y en econometría nosotros utilizamos bastante, en economía usamos bastante para econometría eh, programas que son paquetes estadísticos que permiten analizar bases de datos, ¿no? Entre ellos, y el que yo pienso que se debería enseñar, y sí se enseña ya, se enseña en un curso que se llama Informática para Economistas, en carrera, pero es muy vago, la verdad, es muy vago. Siento que si este curso se llevaría, digamos, todo un año, probablemente sí se pueda afianzar muy bien ese manejo y al menos en evaluación en el sector público, si tú quieres hacer investigaciones, ¿no? Necesitas de esos paquetes. Es muy indispensable. Eh, R, SPS, Stata, ¿no? Ibius por ahí, empezar con esos. Ahora hay un montón, por ejemplo, Python, ¿no? Y también el Excel. Yo partí con eso, ¿no? O sea, empecé a llevar cursos extra porque sentía que la universidad no me daba todas las herramientas. Y usualmente es así, o sea, la mayoría de los alumnos llevan cursos fuera porque sienten que quizá les falta, ¿no? Y se entiende porque se lleva un solo curso de informática para economistas, que tienes que ver todos esos paquetes y incluido el Excel, ¿no? O el Visual. Entonces, eso siento que le faltaría un curso de Pro- econometría, pero aplicado eh, ¿no? Con programas como Stata, R, SPS, ¿no? Eso, me gustaría a mí o me hubiera gustado a mí llevarlo todo un año o en dos semestres, ¿no? Luego, en economía pública o para mi escuela, yo siento que algo muy importante de llevar es el tema de la gestión pública, porque cuando sales al mercado laboral, y optas por el sector público, a veces no sabes cómo es que se manejan las cosas en el sector público. O sea, tú vas con todo lo que te enseñaron y dices, bueno, yo llego acá y este documento, yo tengo esta idea, ¿no? Tengo esta idea, pero no te das cuenta que toda esa gestión que tienes que hacer o todos los procesos que debes seguir para concretar esa idea o esa mejora que tú quieres hacer, ¿no? Entonces yo siento que deberían enseñarnos más
curso quizá de gestión pública para lo que somos economía pública, ¿no? Se lleva, sí, en parte, es parte del sílabo de uno de los cursos de economía pública y del curso que es economía pública, eh, pero es muy vago, ¿no? Es muy básico. Por otro lado, siento que también el tema de finanzas, se lleva finanzas públicas, pero también me parece importante que se debería llevar en dos cursos, ¿no? En dos ciclos por lo menos. Claro, sí. Idioma. Ah, el inglés, de cajón el inglés, de cajón porque principalmente en evaluación tú buscas una base para fundamentar o darle sostén a lo que tú quieres generar. Por ejemplo, eh, tú quieres hacer o quieres implementar un programa que permita a las madres gestantes tener un control, no sé, de natalidad o un control de su embarazo, ¿no? Algún incentivo, porque algunas madres en provincias no van al centro de salud, ¿no? Entonces, digamos, tú quieres implementar que las enfermeras sean quienes vayan a las casas y no las mamás al centro de salud, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, se me ocurrió esta idea o lo leí en algún momento, ya, ¿y qué te dicen? Está bien, búscame evidencia, la palabra evidencia. Y normalmente esta evidencia es de otros países y esto está en su mayoría en inglés. Encuentras en otros idiomas también, ¿no? A nivel nacional, portugués, entre otros, pero la mayoría es en inglés. Entonces tienes que leer papers en inglés, tienes que leer estudios en inglés, ¿no? Y hacer una especie de análisis, ver cuáles fueron los resultados y utilizar esto como evidencia o como base para fundamentar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, de cajón, el inglés, y sí deberían llevarse cursos también de inglés. Yo no lo llevé, tengo entendido que ahora en estudios generales los que llevan un curso de inglés, pero paralelamente a lo que tú llevas, me parece importante que deberías llevarlo, no sé, ¿no? En un En un instituto, instituto. exacto, en un instituto o no, o si te da la universidad, llevarlo en el centro de idiomas de la universidad. Por lo menos hasta que puedas tener el nivel de comprensión de lectura de artículos en inglés, ¿no? Ese es digamos, lo Recomendación. que yo quisiera, sí, lo que yo hubiera querido, si alguien me dijera. Claro. Quería preguntarte un poco de alguna anécdota que nos puedas compartir de tu vida universitaria o qué es lo que rescatas de la vida universitaria. A ver, en realidad en la universidad he tenido un montón de anécdotas, pero lo que yo más rescato es que conoces a gente y tantas perspectivas, tantas maneras de ver que a veces te cambia o te enriquece. Te enriquece en el sentido de que puedes tú venir de un lugar y toda la cosmovisión o todo lo que te dicen, la manera en que se lleva la vida misma, la vida diaria, es distinta en otros lugares. Y eso te permite abrirte y poder ver que puedes, te puedes enriquecer, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre he rescatado de la universidad. He tenido amigos que son de Puno, de Cusco, de Lima mismo. Entonces, eso me ha gustado bastante porque he aprendido mucho de ellos. Entre mis anécdotas, quizá de la universidad, ha sido pues cómo pasar los exámenes, eso es estudiar, o sea, ponerse un Amanecer, amanecido. cronograma, exacto, aprender a cómo uno eh, calendarizar todas sus actividades y que todas las horas de la semana te alcancen para lograr ese objetivo que es pasar el curso, ¿no? Entonces, esa es una de mis anécdotas. Siempre, semana de parciales, todos te vuelves como loca y empiezas a ver cuáles son tus prioridades y cuál te falta, cuál no te falta y evalúas. Y eso te permite también resolver problemas, ¿no? Yo siento que es una manera de resolver
un problema o llegar a un objetivo al final. Y me acuerdo que en época de parciales todas las bibliotecas paraban llenas, tenías que ir a otra Sí, facultad. sí, a veces llegabas, o sea, estabas tan cansada que, o sea, en mi caso solo llegaba a mi casa a dormir. E incluso en la universidad, como dices, ¿no? En épocas de parciales, la biblioteca está llena. Entonces dejabas tus cosas, te ibas a comer porque sabías que si regresabas Que no iba a haber y espacio. te ibas, ya no iba a haber sitio para que estudies. Y tenías que irte, no sé, a un parque o a un salón vacío, estar viendo qué salones están vacíos. Me pasó algunas veces que yo le decía al señor el que lleva las llaves de los salones, le preguntaba, señor, ¿qué clase no hubo hoy para poder estudiar ahí dentro, no? Entonces me pasó eso y es una de las anécdotas así bien, bien graciosas y el señor no escuchaba muy bien y yo le decía, señor, señor Robert, ¿qué salón no? ¿Qué clase no hubo hoy? ¿Qué profesor no vino? Él te decía, el 216, ¿no? Y entonces, te ibas al 216 y empezabas a estudiar, o de repente tenías algo que hacer, o terminar un trabajo, ¿no? Entonces, eso es una de, sí, la época de exámenes es de mis épocas favoritas y también las más terribles que he tenido, pero sí, muy, muy lindo, la verdad, lo que he pasado. Sí, es bonita la vida universitaria. Sí. Eh, Hablemos un poco ya de cuando terminas la universidad. ¿En qué momento se comienza a trabajar? ¿Se puede comenzar a trabajar ya cuando estás, no sé, pues en últimos ciclos o cómo es? A ver, yo tuve la oportunidad de hacer prácticas preprofesionales en octavo ciclo. En octavo ciclo hice mis prácticas preprofesionales. Yo ya veía algunos compañeros que desde séptimo hacían ya sus prácticas incluso sexto, pero ya era un tema en ventas, cosas así, ¿no? Perdón, temas financieros. eh, yo veía que ellos hacían sus prácticas y por un momento a veces te pones a pensar, ¿sigo llevando mis cursos o hay ese temor también de descuidarse un poco de los cursos por las prácticas, ¿no? Que en algunos casos se dan? Entonces, en mi caso, desde octavo hice prácticas preprofesionales en el Ministerio de la Mujer. Eh, fue muy productivo porque sí, más o menos fue terminando octavo, recuerdo que fue terminando octavo casi, entonces fue muy productivo y también se chocó con el tema de los exámenes. Gracias a Dios mi Tenía jefe me permiso. daba esas facilidades, pero usualmente siempre es así, en prácticas te dan esas facilidades y tienen que darte esas Claro, facilidades porque es porque estudiante. es exacto. Entonces, tuve esa posibilidad, aprendí bastante y también entendí que me faltaba afianzar varias cosas. Conocí a gente muy, muy capacitada. Eh, lo bonito de la oficina donde yo estuve era que era un trato horizontal, no me sentía menos, yo podía dar mi punto de vista, si yo creía que se podía hacer de alguna otra manera, me daban la facilidad de dar mi opinión. Entonces, ahí empiezas tú a soltarte también, porque al menos en provincia hay algo que sí yo he identificado y es que muchos nos cohibimos. Salimos del colegio y tenemos como que ese miedo de hablar y de decir, uy, no, me equivoqué, no, o no quieren equivocarse o no lo sé, o sea, y siempre hay esa duda y no quieren hablar. Entonces, eh, uno, si quieres, digamos, hay carreras sí que te permiten, digamos, si es tu personalidad, te permiten estar contigo mismo, trabajar desde tu casa y estar tranquilo, ¿no? No hay un tema de trabajo en equipo, pero en economía sí. Tienes que saber interrelacionarte con mucha gente. En mi caso, por ejemplo, llegó un momento en el que yo tenía que hacer una encuesta y tenía que llamar a mucha gente de todo el país y
te topas con muchas realidades, hay maneras en las que tienes que, digamos, convencer a la gente para que te dé cierta información, ¿no? Explicarles, algunos no entienden, ¿no? Entonces, ahí también eso te ayuda bastante, tienes que interrelacionarte y eso me ayudó en las prácticas preprofesionales a poder dar mi opinión, darla de una manera en que se pueda entender, que es a veces muy difícil. Y bueno, luego de que yo hice mis prácticas, esperé un tiempo, un par de meses y luego me volvieron a llamar y pude continuar, ¿no? Allí. Yo sí recomendaría que se hagan prácticas desde lo más antes posible. O sea, me hubiera gustado a mí que alguien me dijera eso, ¿no? Que, que haga mis prácticas desde el momento más previo a yo egresar, porque es donde creo que se pueden hacer hasta 2 años antes en algunas carreras, o sea, ¿no? Puedes llevar 4 semestres llevando todo lo teórico a lo práctico, ¿no? Y eso es muy productivo. Y eso ya te da ventaja también, ¿no? Porque ya tienes experiencia y ya puedes postular a otros cargos. Así es. Hay algo también que yo aprendí y lo aprendí, digamos, por ensayo y error, porque hice mis prácticas pre y dejé un tiempo porque quería llevar mis últimos cursos bien, ¿no? Y quería especializarme también en algunas cosas que sentía que me faltaban, entre ellos el idioma. Eh, um, pero luego entendí y aprendí que el tema de dejar un poco esta, estas prácticas a veces no es, en mi opinión, productiva. Creo que se desliga o esa continuidad es importante. La continuidad de hacer prácticas y de entrar al mercado laboral debe ser constante, ¿no? Para que puedas no perder, digamos, la continuidad de lo que tú vas aprendiendo. Entonces, eso yo creo que deberíamos hacer muchos, ¿no? O deberíamos hacer muchos. Claro. Quería preguntarte, tú cuando has estado trabajando, no sé si has visto la, bueno, no sé si la falta de profesionales de alguna especialidad en políticas públicas y que tengan que, no sé, traer a un extranjero para que haga esas cosas. ¿Has visto eso? No. Eh, bueno, sí, en mi oficina se trabaja con organizaciones e instituciones de otros países, por ejemplo, USAID, que es una organización de Estados Unidos que realiza programas y hace programas a nivel de varios países, ¿no? Luego también JPAL o IPA, ¿no? Que son instituciones que se encargan de hacer evaluaciones a programas, a proyectos, ¿no? Para ver los resultados. Eh, He visto y he trabajado con gente, digamos, me he interrelacionado, no trabajo, me he interrelacionado con personas de otros lugares, pero sí siento que hace falta profesionales en el tema de evaluación. Esto no lleva mucho tiempo, digamos, no en boga. La evaluación tiene poco tiempo porque, digamos, se han dado cuenta que analizar este impacto es muy fructífero para lo que se quiera hacer a futuro, para tomar buenas decisiones, para ver que el dinero que uno invierte como país en proyectos, en programas, ¿no? En actividades, eh, ver que eso se vaya a concretar en un objetivo, pero de manera eficiente, no llegar al objetivo digamos, en el camino más largo, sino en el camino más eficiente, más corto y de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso creo que faltaría un tema de sí, o sea, yo he trabajado con en las oficinas, yo he trabajado con otras carreras, otros profesionales de otras carreras, pero siento
el tema de datos también podría ser una carencia en el sector público, o sea, mucha gente es más teórica, ¿no? Entonces ahí hay una falencia, porque si nosotros queremos hacer seguimiento, queremos hacer evaluación, tiene que ir de la mano lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? Y eso es lo que en economía, digamos, nos especializamos. Si tuvieras la capacidad de cambiar algo, ¿qué sería? ¿De mi trabajo o de mi carrera? De la problemática en general que tú has observado. Bueno, si yo pudiera cambiar algo, quizá no a nivel de mi oficina lo he observado, pero sí a nivel entre oficinas, ¿no? En algunos lugares a veces, no sé si cambiarlo, pero quizá mejorarlo. El tema de que profes mayores a veces minimizan tus, ¿Tu opinión? ¿cómo decirlo? Tu opinión o tus decisiones solo porque eres más joven. Yo he sentido, hay una brecha intergeneracional o brecha etaria ahí que no deja romper eso, ¿no? Esos esquemas. Y a veces uno hay que saber ponerse fuerte y decir, ¿no? Darles a entender de lo que tú estás decidiendo, opinando, entonces sí tiene un fundamento y puede generar una mejora, ¿no? O sea, yo creo que podría mejorar eso, ¿no? De que la opinión de los jóvenes sea mucho mejor aceptada, ¿no? Por gente que sí es capacitada, pero a veces esto de que eres joven no lo ven muy bien. En algunos Estar casos, abierto, no ¿no? siempre, pero es de las cosas que yo sí mejoraría. Claro, porque a veces los jóvenes tienen otra perspectiva y sería bueno como que ampliar la visión, ¿no? Para mejorar Así, las cosas. así es, o sea, unir lo que ellos ya han visto, ¿no? Por su experiencia con la nueva visión que nosotros tenemos de un futuro, ¿no? De lo que hemos ido aprendiendo en el poco tiempo que tenemos, pero esa nueva visión debería unirse con la visión anterior para generar una visión mucho más grande y mucho mejor, Más ¿no? rica, claro. Quería preguntarte, hablando un poco del COVID, ¿cuál ha sido el impacto del COVID en el desarrollo de tus labores? Bueno, primero a nivel laboral, eh, por el COVID ha sido difícil, en mi caso, por un momento, encontrar trabajo, porque se han hecho reducciones presupuestales. He tenido trabajo, pero que, digamos, eran por temporadas y luego así, ¿no? Temporadas y temporadas. Eh, pero dentro de las actividades, mmm, de mi parte, creo que el tema de las horas ya no ha sido un horario como que tan fijo, ¿no? Por una parte, bien, porque manejas tus horarios de acuerdo a los requerimientos que te da la oficina o tus objetivos que tienes como analista, ¿no? Eh, Tienes ciertos objetivos que tienes que cumplir en ciertas fechas y nosotros ahí hacemos como un seguimiento y decimos, no, falta tantos días y tienes que ir presentando y presentar los informes, tienes que estar buscando la información, ¿no? Para no llegar a fecha límite. Entonces, pero por otro lado, esto ha generado también que ya no puedas interrelacionar mucho con tus compañeros, ¿no? Que antes era poco, ahí podías encontrar, o sea, y en un momento que tenías una duda o algo, oye, ¿cómo puedo mejorar esto, no? Entonces te daban una idea y era enriquecedor en parte, ¿no? Pero por este tema del distanciamiento, ya no, del tema remoto, del trabajo remoto, no se puede. Entonces, eso ha cambiado, pero igual a veces se hacen reuniones, ¿no? Por mí, por Zoom. Hay un tema porque muchos profesionales también sí tienen brechas para poder llegar a utilizar de manera correcta los medios electrónicos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que
muchos profesionales sí, o sea, se han visto muy afectados. El tema de la conectividad, por ejemplo, ¿no? Eso sí, yo también he tenido problemas. La conectividad, el tema de que hay una sola computadora, en algunos casos de compañeros veo, ¿no? Que tienen familia y hay una sola laptop en casa, o máximo dos, pero son como cinco. Entonces, eso, ¿no? Eh, Esas dificultades se ven a lo largo del trabajo y uno tiene que ver cómo arreglarlo, ¿no? Cómo mejorar. Claro, totalmente. Sí, ha sido un cambio tremendo y sí, uno es adulto, acomodarse, ¿no? Aprender, ¿no? A Sí, sí, cómo hacer las cosas. afianzar, hay que, a veces conoces nuevas cosas y enseñarte, o no, entre compañeros enseñarse así, a pesar de la distancia, o pedir opiniones, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Las reuniones, pactar los horarios, eso también, ¿no? Y yo creo que ha sido un cambio muy fructífero en muchos casos, pero también ha sido complicado para algunos. Totalmente de acuerdo. Quería preguntarte un poco sobre cuáles crees que van a ser los retos de los nuevos profesionales que terminen, no sé, pues de acá 5 o 10 años en tu carrera. En mi carrera, yo creo que un reto que ya desde ahora incluso se da, pero tiene para rato, es el tema del manejo de base de datos, ¿no? El análisis de datos, y cómo, digamos, adecuarnos a este tema de conectividad también es un reto para muchos. Siento que eh, en la praxis o en tu oficina aprendes bastante, ¿no? Conversando, y eso va a ser un reto también, porque aquellos que hacen prácticas ahora, digamos, no tienen ese contacto con todas las personas que te rodean en tu oficina, y no es, quizá le puedes preguntar o mandar un correo, pero es complicado poder absorber todo ese conocimiento que uno necesita. Siento que eso va a ser un reto, ¿no? Para aquellos que salgan o que estén haciendo prácticas preprofesionales, porque van a tener que hacer un esfuerzo adicional por aprender, ¿no? Aprender, o de repente tienen una duda, ya no van a tener al analista a su costado para preguntarle, ¿no? Y si es que lo hacen, va a ser de una manera más virtual, y a veces eso, ahí se pierde un poco el contacto, ¿no? Eso, y el tema de que sí es totalmente un reto poder manejar bien sus paquetes estadísticos. Desde ahora, yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes. No solamente saber uno o dos, mientras se sepan mucho más paquetes estadísticos, manejarlos, ¿no? Es importante, va a ser muy importante y va a ser muy fructífero para quienes decidan estudiar economía y se inserten en la economía pública. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora está en boga más que todo la base de datos y ahora se tiene que digitalizar todo, entonces es necesario, ¿no? El manejo de esta Sí, gran sí, información. exacto, y un tema ahí también es el tema de poder plasmar bien tus ideas, porque yo he visto en algunos casos que he tenido eh, practicantes también, ¿no? O amigos practicantes, el tema de plasmar tus ideas en un documento, ¿no? A veces llegamos y nos dicen, ya, hazme tal cosa, un informe. Entonces, tú tienes una idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que estandarizar todo eso a veces es un tanto complicado, pero vas aprendiendo en el camino. Eso es, bueno, es un reto que siempre se ha dado y que creo que deberían saber aquellos quienes quieren entrar al sistema administrativo en general, de que tienen que saber bien sus temas de redacción, de documentos y esas cosas, ¿no? Porque por ahí es donde se va, digamos, se va comunicando oficina con otra oficina, ¿no? Entonces, saber eso también es importante. Claro, totalmente de acuerdo. La comunicación es importante. Quería preguntarte un poco sobre, ya para finalizar las entrevistas, ya un poco. ¿Qué
es lo bonito de tu carrera y qué crees que es lo complicado? Porque todas las carreras tienen algo complicado, ¿no? Y su parte Complicado. bonita. Sí, a ver, lo bonito de mi carrera es que puedes ver el resultado de lo que tú haces. Llega un momento en el que dijiste, no, se puede mejorar de esta manera. Y en el caso digamos, el seguimiento, no solamente la decisión que uno o la opinión que uno dé, no solamente va a impactar en una persona, que a veces surge, digamos, en el sistema financiero, en mis compañeros que están en el sistema financiero, digamos, es uno a uno, ¿no? Es uno a uno, pero en mi caso es lo que tú vayas a opinar o las recomendaciones que tú vayas a dar, esos cambios, esas mejoras, se van a impactar en gente o van a llegar a gente de, de muchas regiones, de muchos lugares, y saber que vas a generar un cambio, eso es absolutamente, es Esa es, increíble. ¿no? Sí, o Es sea, la satisfacción. exacto, saber que vas a mejorar vidas, es lo mejor de mi carrera. Eso. Lo complicado, lo resumiría, digamos, uno en poder entender cómo vas a plasmar lo teórico, todo lo cuantitativo que aprendes en la universidad a lo que vas a trabajar cuando egreses. Eso me ha parecido un reto porque a veces, como te digo, no muchos se preguntan, hago ecuaciones diferenciales parciales, no sé, ecuaciones diferenciales, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo hago? Entonces, o no sé, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué es la varianza? ¿No? El error y todo eso. Entonces, a veces, ¿cómo veo el error? O sea, yo sé que el error es una variable en una ecuación, pero ¿cómo veo el error en la vida real? ¿Qué es un error? Entonces, esas cosas mmm, es un tanto complicado a veces de entenderlo. Quizá a muchos se les da más por ir por los números, ¿no? De repente ver estados financieros, que también es interesante para muchos, pero ahí es como que más cuantitativo, ¿no? En cambio, en economía pública y en mi caso, en seguimiento y evaluación, van las dos cosas de la mano. Es un tema de afianzar lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y darle un sentido a esas dos cosas. Eso me Es lo parece, complicado. sí, complicado, pero cuando llega el punto y dices, eso sí, entonces ya te sientes como Tiene que, wow, sentido. por fin lo entendí, sí, llegué a mi objetivo. Y es así, al menos yo lo tomo de esa manera, ¿no? Todo es un reto y cuando solucionas eso, solucionas problemas, y encuentras esa solución exacta, entonces dices, ya, está bien, y como que te sientes feliz, ¿no? Eso es bonito. Claro, totalmente de acuerdo. Eh, quería preguntarte, ¿qué aptitudes crees que debe tener alguien que quiere estudiar esta carrera? Bien, en general para la economía, que es una ciencia muy amplia y abarca distintas ramas, especialidades, ¿no? Yo pienso que las principales aptitudes que debe tener una persona o algún chico o chica que quiere ya estudiar economía y elegir economía pública debe ser principal, tiene que tener capacidad analítica y crítica. Sí o sí, o sea, tienes que analizar, tienes que ser crítico porque no le vas a decir sí a todo y no a todo. Tienes que analizarle, darle un punto de vista, decir esto es sí, ¿por qué? Esto es no, ¿por qué? ¿No? Eso, una capacidad para resolver problemas, ¿no? Se van a surgir problemas de todo tipo. Busca una base de datos y no vas a saber dónde buscarla, ¿no? Entonces todo eso, tienes que saber resolver problemas y para eso utilizar las herramientas que te va a ir dando la universidad o la práctica también, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo pienso que uno tiene que ser muy proactivo,
porque si no eres proactivo, normalmente no aprendes, es lo que yo siempre entiendo. Entonces, si eres proactivo, genial, tienes que saber trabajar en equipo, eso es muy, muy importante. El trabajo en equipo en el sector público es algo que se da en todos los niveles y tienes que adecuarte con eso. Entonces, es una de las actitudes que debe tener, pero a esto quizá lo más importante para mí es que tengas una vocación de servicio y a veces entender que lo que tú haces, lo que tú haces va a impactar, Exacto. va a generar, se va a ver impactado en otras personas. No es tanto ya no pensar en ti y ya no pienso en mí, solo pienso en los demás, no, tienes que pensar en todos en general. Entonces, y eso a veces no es fácil. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante, tener una vocación de servicio para con todas las personas y que lo que tú quieras hacer va a mejorar la vida de otras personas, ¿no? Eso. Sí, también. Yo quisiera agregar también a esto la capacidad de hablar, ¿no? De comunicarse. Sí, sí, claro, sí, es muy importante, porque si no comunicas bien tus ideas, también no las puedes dar a entender y así no las puedes defender y así no las puedes concretar o llevarlas a la realidad. Y es muy importante, tienes mucha Claro. razón. Igual, si incluso eres tímido y poco a poco se va perdiendo eso, pero tratar de lograrlo. Sí, eso me pasó a mí, o sea, yo salí del colegio y era buena alumna, pero era un poco tímida y solamente respondía cuando me preguntaban. Y a veces nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Pero ahora tienes que tú también dar tu opinión, siempre marcada por el respeto, obviamente, ¿no? Pero saber tú dar tu opinión, defenderla, es muy importante y a veces es complicado de hacerse, ¿no? A veces por miedo o por el que dirán, pero no, o sea, en economía, eh, en una ecuación econométrica existe un error y como economistas también vas a tener errores, ¿no? Pero de aprender de ellos es lo importante. Bueno, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales que quieras decir a los futuros, a tus futuros colegas? A mis futuros colegas economistas que estén en el sector público. Bueno, en realidad que la carrera de economía pública es una carrera muy, muy interesante, muy enriquecedora, que te va a permitir ver no solamente una perspectiva a nivel de individuos, sino a nivel de poblaciones. Vas a poder eh, entender cómo se maneja todo el sistema de presupuestos, cómo maneja el gobierno, cómo quiere el gobierno por medio de planeamiento o de dinero que se concreta en actividades, ¿no? Cómo va a cambiar la vida de las personas. Entonces, a todos ellos que quisieran o quieren o van a querer ahora, después que me escuchen estudiar economía pública, nada, van a salir muy felices por lo que van a hacer. Y creo que eso es importante, cuando encuentras una carrera que te hace feliz y entiendes que ya no solo es un trabajo, sino es una dedicación, es un hobby, entonces eso es lo más bonito que puedes encontrar. Yo lo he encontrado con mi carrera, estoy feliz, me apasiona y espero que cuando encuentren su carrera y si es economía pública, también les apasione y puedan generar cambios en la población, puedan eh, ver que lo que hacen no solamente va a cambiar la vida de una persona, su propia vida o su bienestar, sino también el bienestar de otras. Y eso es muy importante y muy bonito. Sí. Sí, eso sería todo. Muchas gracias, Chanely, por esta Gracias. entrevista. Eh, Ok. y nada, esto, invitarlos
chicos a que sigan la página y que compartan con sus amigos, ¿no? Que aún no saben qué estudiar. Sí, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder decir todo lo que he vivido, mis experiencias, cómo es mi carrera. Igual espero que esto, y sé que va a servir esto a muchos jóvenes que aún no tienen una visión de lo que quieren estudiar, y esa corta visión que a veces muchos tenemos se amplíe en toda esta cartera de posibilidades laborales que tenemos ahora y que deberíamos conocer para decidir bien nuestro futuro, ¿no? Sí, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias.